Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes y líderes de equipos digitales de alto desempeño. Si estás interesado en transformación digital y equipos de alto rendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. En este nuevo episodio conversaremos sobre un tema que a mí me apasiona. En mi pasado vengo del mundo del desarrollo organizacional y la consultoría del cambio de cultura, así que el tema de hoy me pega cerca, que es cómo crear una cultura centrada en el cliente y cómo este tipo de cosas transforma radicalmente a las organizaciones y su relación con las personas que sirven. Adoptar este enfoque realmente podríamos pensar que empieza con el cliché del cliente siempre tiene la razón, lo cual no es lo que estamos buscando. Este es un enfoque estratégico de negocios basado en que generar una buena experiencia y un vínculo emocional con los clientes es un marco estratégico para la toma de decisiones de las empresas y que permite, a través de una profunda interés en las necesidades y expectativas de los clientes, plantear caminos actuales y futuros para el crecimiento y mantenimiento de nuestro negocio. Y para este tema invité a una crack, una referente en Latinoamérica del tema, que es Belén. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, gracias por tenerme en este espacio, sobre todo con un tema que no solo te apasiona a ti, sino también a mí y que es un reto gigante para muchos de los líderes de diseño en distintas organizaciones. Definitivamente, y sobre todo con esta básicamente como cruzada que tenemos nosotros personalmente de ser esta voz del cliente en la mesa de toma de decisiones, es un tema que nos pega bien cerca y bien a fondo. Así que gracias por estar acá. Como de repente no todo el mundo te conoce, ¿me dejás que te presente un poco a la audiencia? Bueno, Por supuesto. gracias. Belén es la Head of Design del Banco de Crédito del Perú, BCP, el banco más grande del Perú, además probablemente con uno de los equipos más grandes de diseño de Latinoamérica, al menos de los que yo conozco. Ha crecido una cantidad y tienen un desafío gigante, así que felicitaciones por todo eso. Y Belén en realidad también ha tenido un camino ecléctico, podríamos llamar, en el diseño. No solamente ha estado en áreas de diseño, sino ha estado en campos comerciales, marketing, diseño. Y hoy en día le toca justamente poder hacer esa amalgamiento de todo ese conocimiento y toda esa expertise que ha tenido durante toda su vasta carrera en este rol de design, que claramente, y yo siempre lo hemos comentado acá en el podcast y en lo que hablamos, implica esa necesidad de no solamente saber de diseño, sino saber de negocio y saber de marketing y saber entender el mercado. Entonces, Belén, ¿algo más que quieras contarle a la audiencia sobre tu experiencia o sobre lo que has hecho, ha sido tu trayectoria que te parezca importante? Yo siempre traigo a la mesa un tema que para mí es muy importante, siempre digo yo me desenvuelvo en dos grandes campos, ¿no? El campo de ser mamá y el campo de diseño en lo profesional. Entonces creo que es súper importante también que conozcan un poco más de mi lado personal. Soy mamá de dos niñas hermosas que ayudan a complementar este journey que, como tú has dicho, ha sido vasto y por distintos rubros y distintas empresas. Yo empiezo en diseño, de hecho, mi primera carrera es diseño, pero no inicio trabajando en diseño y eso es lo entretenido de mi viaje profesional, ¿no? Yo inicio trabajando más en áreas de marketing y decido después estudiar mi segunda carrera, que fue comunicaciones, y finalmente termino liderando un área comercial, ¿no? En una importadora muy grande de productos de lujo, ¿no? Y finalmente tengo la gran oportunidad de que me invitan al equipo de diseño hace 4 años y ahí empiezo a reencontrarme con el diseño y a traer todas estas otras experiencias que había vivido en empresas más del rubro comercial, de retail, de lujo y decir, ok, ¿qué puedo hacer con toda esta gama de experiencias y de vivencias para acercar a diseño a una organización que no solamente es grande, sino que además tiene 135 años. Este año cumplimos 135 años Wow. de aniversario. Entonces eso tiene un legado súper grande, importante en el Perú, ¿no? 100%. Pero qué
increíble esto justamente de esta posibilidad que tuviste de conectar con otras disciplinas y con otras realidades profesionales y responsabilidades y tener que, bien lo que dijiste, es volver a encontrarte con el diseño y volcar todo este conocimiento que muchas veces a la mayoría de los profesionales del diseño no les pasa que han tenido esa oportunidad, sino que siempre han estado diseñando desde diferentes lugares, con diferentes medios, de repente con diferentes industrias, pero desde el diseño siempre. Entonces, siendo este no el foco de la entrevista, pero me parece súper interesante, pero ¿qué fue lo que encontraste como al reencontrarte con el diseño, habiendo venido de años de carrera comercial y de marketing? ¿Qué te encontraste que te llamó la atención? Lo más interesante es que encontré un diseño totalmente distinto al que yo había dejado, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí me ayuda muchísimo a entender el por qué muchas organizaciones todavía siguen viendo a diseño como esta práctica que se concentra mucho más en la parte visual y estética y no necesariamente empiezan a entender el diseño como esta disciplina que permite acercarnos al cliente y a las experiencias y a las necesidades y es un puente que une para mí estas ambiciones que tenemos como organizaciones con estas necesidades reales de nuestros clientes. Entonces, creo que esa fue la primera sorpresa. Yo encontré un diseño totalmente distinto porque yo también lo había dejado en un diseño más visual, ¿no? Un diseño más gráfico y esta evolución que se había vivido en el diseño me impresionó. Y lo segundo es la cantidad de disciplinas, de sabores que habían en diseño, ¿no? Entonces también era un diseño que venía ya formado o que venía de tener dentro profesionales con backgrounds muy distintos y eso me pareció increíble, ¿no? Poder tener esa diversidad en un mismo equipo es algo que para mí es, por un lado, es retador como líder, porque claramente son audiencias muy distintas, backgrounds muy distintos, y lo siguiente es muy nutritivo, porque aprendo todo el tiempo, todo el tiempo es un aprendizaje con mi equipo. Que creo que eso es probablemente lo más gratificante del rol de líder, cuando tenés la posibilidad de tener esa verdadera holística, ¿no? Esa verdadera multiplicidad de visiones y poder nutrirte de eso para poder mejorar lo que estás queriendo mejorar. Gracias Belén por contarlo. Pero vayamos directamente a fondo con el punto que venimos, que sé que a los dos nos apasiona mucho. Pero empecemos de repente por definición. A mí me gusta siempre empezar por el inicio, que no todo el mundo tiene por qué entender esto, que es esta cultura del client centricity. ¿Qué es la cultura centrada en el cliente? ¿Cómo lo entendés vos? O sea, a mí me interesa entender tu opinión. A ver, yo creo que una cultura centrada en el cliente es aquella probablemente donde todas las decisiones y acciones de una empresa se toman considerando, ¿no? Y no únicamente, pero considerando principalmente las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ¿no? Donde cada interacción, probablemente cada producto, cada servicio que se diseña, se crea, ¿no? Se lanza, busca mejorar la experiencia y satisfacer una necesidad real del cliente, ¿no? Para mí eso es una cultura centrada en el cliente, una cultura centrada en el humano, ¿no? Claro. Y yo creo que sería injusto decir que hoy en día las empresas no piensan en el cliente, ¿verdad? Porque podríamos decir todos, no. Bueno, pero ¿cómo? Yo pienso en mi cliente, ¿me explico? No, pero ¿qué diferencia a una empresa que dice yo pienso en mi cliente a una empresa que dice que es cliente céntrico? ¿Cómo has vivido vos esa diferencia o entendés esa diferencia? Es muy interesante lo que me preguntas porque creo que he venido tratando de entender estas dos grandes posiciones, ¿no? Que además no sé si son solo posiciones, sino son estadios, creo, de las empresas, ¿no? Yo creo que el día de hoy todas las empresas, ¿no? Entienden la importancia de estar cerca a sus clientes, de conocer a sus clientes, de escuchar a sus clientes. Yo creo que eso es algo que hoy muy pocas empresas no lo creen y no lo hacen, ¿no? Creo que lo que diferencia es, primero, cuando tú lo puedes llevar a la acción, ¿no? Cuando finalmente esta cultura, ¿no? Está tan adentrada en el ADN de tus distintos colaboradores que te permite no solamente generar una motivación para hacerlo, ¿no? La gente cree que esto realmente cambia las cosas, sino que además tiene la capacidad de ejecutarlo en el día a día. Y creo que es ahí donde se genera a veces el gran desafío
de las empresas cuando empiezan a promover una cultura centrada en el cliente. Yo puedo decir que soy client-centric, pero de ahí a cómo le doy las herramientas a mi equipo para que realmente en el día a día pueda ejecutar esa cultura, creo que es el desafío en el que nos encontramos nosotros como banco de crédito, como BCP, ¿no? Dentro del Perú, pero también muchas otras empresas. Al final somos empresas muy grandes, de muchos años, con procesos que han nacido no necesariamente cuando se tenía tan claro de que era importantísimo estar cerca al cliente. Entonces, hay que no solamente cambiar un tema de cultura, hay que cambiar procesos, hay que cambiar herramientas, hay que cambiar disciplinas, hay que traer nuevas disciplinas a la mesa, y por eso diseño empieza a entrar a las empresas, justamente porque para mí diseño es un catalizador de justamente de una cultura cliente-céntrica, ¿no? Entonces, existe toda esta evolución, y creo que estamos en esa evolución muchas empresas, de convertirnos en no solamente saber la importancia de estar cerca del cliente, sino empezar a tomar acción y decir, ok, estoy cerca del cliente, me interesa estar cerca del cliente, y ahora ¿cómo acciono? Tengo a veces tanta información de mi cliente y no sé cómo accionarla. Y es ahí donde para mí diseño juega un rol muy, muy valioso. Últimamente, y perdón, antes coincido plenamente con lo que estás diciendo, creo que la diferencia es claramente que ningún directorio de ninguna empresa grande diría yo no me quiero centrar en el cliente, ¿verdad? La pregunta es ¿qué capacidad de acción tiene tu empresa para poder hacer cambios frente a cambios de necesidades del cliente? Y en realidad creo que es eso, es todo el mundo lo sabe porque finalmente es una regla básica, es si una empresa no atiende a su mercado objetivo, desaparece, ¿no? Entonces como que no hay que dársela mucha vuelta más que eso, pero la diferencia acá es cómo vos empezás a establecer procesos, herramientas y equipos que lo que te permiten es hacer los cambios frente a ese cambio de expectativa, frente a ese problema, y que no te quedes de una manera monolítica simplemente diciendo este es mi camino y que el mercado se adapte, sino, ok, bueno, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Cómo lo vamos cambiando? ¿Cómo nos vamos adaptando, mejorando, modificando, acercándonos más? Y creo que esa es la verdadera clave de lo que estabas diciendo. Me parece 100% de acuerdo con lo que estás planteando, pero no lo había visto nunca así, de esa manera, porque uno a veces de repente se pone como en el concepto de transformación digital y la implementación de herramientas, y en realidad es el cambio de cómo hacemos las cosas y cómo habilitamos la posibilidad de tomar decisiones con esta información. Totalmente. Me encanta. Y cómo empezamos desde procesos muy tempranos o etapas muy tempranas, ¿no? Cuando yo veo a veces cambios culturales entre un país y otro, por ejemplo, en países de Latinoamérica donde tenemos una cultura muy a proteger, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, ¿no? De darles la preferencia para una cola en un supermercado, de que entren primero o que se sienten en un bus, etcétera. Digo, y vengo a un país, yo te contaba al inicio, no sé si todo el mundo sabe, pero yo vivo fuera del Perú, no trabajo remotamente, vivo en Montreal, en Canadá, y claro, yo veía acá cuando recién llegué que la gente, pues primero no había cola preferencial en los supermercados, ¿no? Y eso fue algo que a mí me impactó. Dije, bueno, ¿y dónde está la cola preferencial? Y después me di cuenta de que culturalmente, ¿no? No era que no protejan claramente a su adulto mayor como lo hacemos en nuestros países. Por supuesto, vas al bus y tienes un asiento preferencial. Es que culturalmente aquí las personas ven a alguien mayor y primero le van a hacer el paso. No necesitas una caja preferencial para que alguien le ceda el paso a alguien de la tercera edad. Ya. Esos cambios culturales son los mismos que necesitamos en las empresas. Cuando tú empiezas desde muy temprano y tú dices, claro, yo soy cliente céntrico, soy cliente, ya. Pero tal vez si empiezas con acciones mucho más concretas que te demuestren que hay un cambio de comportamiento, termina realmente siendo accionable, ¿no? Exactamente. Y creo que diste el clavo, que también no es solo un cambio de proceso, sino que es un cambio de mentalidad. Y porque, claro, vos podrías decir, en el supermercado que tiene la fila para preferencial, hicieron un cambio de proceso. Ok. ¿Qué pasa en el supermercado que no hay una fila diferencial, pero igual sucede? Es que hay un cambio de mentalidad. Ni siquiera tienen que preocuparse de tener un proceso, porque esto ya está integrado. Ya es parte del ADN. Nadie se lo cuestiona que se tiene que hacer de esa manera. Me hiciste acordar un cuento de un uruguayo que vivía en Suiza y que lo pasaban a buscar todos los días un amigo suizo al trabajo y lo llevaba y eran los primeros que llegaban. Y en el parking de la oficina, el amigo suizo siempre se estacionaba en el último lugar, el que estaba más lejos de la puerta.
Y después de un mes, 2 meses, cuando ya agarró confianza, le pregunta ¿por qué te estacionas tan lejos si existe la posibilidad de estacionarte al lado de la puerta? Entonces no hace sentido lo que estás haciendo. Dice, tenés toda la razón, pero te voy a explicar cómo pensamos nosotros. Nosotros llegamos temprano, tenemos 15, 20 minutos para llegar a la oficina sin problemas, pero va a haber alguien que por problemas con su hijo, tráfico, enfermedad o lo que sea, va a llegar con un minuto antes de que sea su horario de apertura. A ese le dejamos Y en realidad, como que lo que nos pasa a nosotros, muchas veces, digamos, latinos, es como que nos vuela la cabeza, no lo pensamos, pero en realidad eso es un tema de cultura. Eso es la cultura, en realidad, podríamos llamar el concepto de cultura cliente céntrico, ¿verdad? Cuando está realmente implementado, te vuela la cabeza porque son cosas que uno ya no las tiene que convertir, tiene que construir procesos para que sucedan, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y justo la base de lo que acabas de decir, la base de lo que yo te acabo de contar es la empatía, ¿no? Exacto. Y no solamente decir, bueno, tenemos que ser empáticos, es cómo vivimos, es empatía, ¿no? Y esto es para mí importantísimo cuando nosotros queremos justamente promover una cultura client-centric en una empresa, ¿no? Vayamos un poquito en eso, porque justamente lo que te quería preguntar era qué entendías vos sobre las bases de esto. Y yo coincido 100%, la empatía está en la base, la empatía me gusta siempre mucho como también Nielsen Norman plantean este esquema de la empatía, está la empatía y luego viene la compasión, ¿no? Como que la empatía, entender, poder profundizar y sentirme involucrado con el problema, compasión, moverme a hacer un cambio, Exacto. moverme a realmente hacerme cargo de esto. Pero empecemos por la parte inicial, la empatía, porque ya es difícil tenerla y construirla en sí misma. Pero ¿de qué manera se genera o te ha tocado a vos ver de intentar generar empatía en las empresas? Yo creo que lo hacemos constantemente, no digo necesariamente que lo hemos logrado con éxito todas las veces, pero en el proceso de diseño la empatía es un paso importantísimo, ¿no? Entonces, cuando empezamos cualquier proyecto, lo primero que vamos a hacer es ir a investigar, ¿no? Ir a Ujú. investigar, a levantar feedback, a escuchar a los clientes. Entonces, creo que la empatía viene por default en un proceso de diseño. Cómo eso lo llevamos exitosamente a la empresa es donde yo creo que tenemos grandes retos, porque para nosotros es parte de nuestra cultura. Para el Natural, es parte diseñador, del ser proceso de empático es diseño, sí, natural, ¿no? Tú no te natural. imaginas hacer tu proceso de diseño sin ser empático, ¿no? Y claro, cuando yo he estado al otro lado también y sobre todo en áreas comerciales, no es tan lejano en el negocio tampoco. Áreas comerciales son 100% empáticas, sobre todo en las áreas más relacionales, ¿no? Por ejemplo, yo venía, te decía, de un área comercial que vendía productos de lujo. Es imposible vender productos de lujo y no ser empático y relacional. Tú tienes que conocer a tu cliente a veces mucho mejor de lo que lo conoce la esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque te sabes todo de ese cliente, ¿no? Entonces, Exactamente. si quitamos el término que a veces es lo que asusta a las personas del diseño porque termina siendo muy conceptual y lo llevamos a cosas mucho más reales como el área comercial es un área muy empática, el área de recursos humanos es un área muy empática, terminamos viendo, el área de marketing, ¿no? Terminamos viendo que ya existen muchas áreas que trabajan en la empatía, que como parte de su proceso, pero que creo que debemos trasladarlo justamente a estas áreas donde estar cerca al cliente no forma parte del proceso. Entonces ahí nos Claro. vamos a otras unidades que son más habilitadoras probablemente de las anteriores y que es donde se marcan las grandes diferencias y tenemos unidades como, no sé, regulatorias, ¿no? O unidades más legales o de pricing, ¿no? Donde tal vez tenemos de seguridad, ¿no? Donde tal vez tenemos todavía grandes blockers para entender que detrás de estas acciones que ellos toman, ¿no? Existe un impacto al final en un cliente, Ujú. ¿no? En un banco, por Entonces, ejemplo, el área de riesgo. ¿Cómo el área el de área de riesgo puede ser riesgo. más empática? La mesa de visado. Más Así es, empatía de la mesa así de es. visado. Así es, totalmente. Lo que acabas de decir, el área de riesgo. ¿Cómo hacemos que el área de riesgo sea más empática? Entonces creo que es ahí donde yo digo, claro, lo tenemos dentro del proceso, no necesariamente lo hemos sabido entregar exitosamente, tal vez en todas las unidades, o desplegar, Ujú. mejor dicho, no desplegar exitosamente en todas las unidades del banco, porque al final, y esta es la segunda, el segundo, creo que la segunda base es
la colaboración. O sea, tener una cultura cliente-céntrica o client-centric no depende de un área, ¿no? Yo creo que esto es algo que tiene que ver con muchas otras áreas y tenemos que colaborativamente ver cómo trabajamos desde nuestro frente, ¿no? Definitivamente, y creo que diste ahí en algo que últimamente, vamos a decir, creo que es el cambio que tienen que hacer para realmente generar impacto que quiere generar, que es, durante muchos años hemos querido enalborar la bandera de ser los defensores del cliente, ¿verdad? Pero justamente lo que dijiste es, pero ¿podemos realmente decir que sabemos mucho más del cliente que comercial? ¿O que marketing? ¿O que de repente el call center? ¿Sabemos mucho más que ellos? Porque si todas esas áreas también tienen que ser empáticas y también tienen que conocer al cliente para atenderlo. Pero nos ponemos muchas veces como en contraposición porque queremos defender este espacio, ¿no? Entonces es como, no, es que los que traemos la voz del cliente de verdad y cuando tenés áreas de experiencia del cliente en empresa todavía tenés más problemas, ¿no? Porque tenés área de experiencia del cliente, tenés diseño, no, nosotros somos los que verdaderamente sabemos el cliente, no, nosotros somos, y es como una pelea de gallos, ¿no? Y en realidad es para qué, peleando en el sentido muy figurativo, ¿verdad? Pero es una pelea de recursos, es una pelea de quién participa, quién es el que tiene la verdad, y siento que estamos finalmente haciendo una pelea vacía, que en realidad deberíamos justamente decir, hey, juntemos todas las áreas que tenemos empatía, que ya tenemos conexión al cliente y hagamos un bloque para ayudar a que los otros entiendan. Y creo que eso es lo que nos está faltando. Esa visión de darnos cuenta de que no estamos solos, pero tenemos que saber buscar a nuestros aliados. Totalmente. Y el rol tan importante que jugamos los líderes, ¿no? Porque al final la cultura de nuestros equipos depende mucho también, hablando de cultura, de líder, ¿no? Entonces, claro, está la cultura de la empresa, pero también está la cultura de tu equipo, ¿no? Y esa cultura se ve muy impactada por cómo es el líder. Entonces, yo creo que estamos entrando en una era en la que los líderes tenemos que crear esos puentes. Yo siempre digo que una de las cosas que al menos espero promover con mi liderazgo desde el diseño es acercar a diseño, ¿no? Generar estos puentes entre las distintas unidades, porque creo que cada uno trae lo suyo y por alguna razón estamos ya en una empresa y somos unidades validadas y consolidadas dentro de las empresas. El tema es cómo unimos estas distintas experiencias y fortalezas para generar estos cambios que no son pequeños en organizaciones tan grandes y de tanto impacto además en un país. Entonces, trabajar colaborativamente con otras unidades. Por ejemplo, yo dentro de mi unidad yo trabajo con experiencia del cliente. Estamos dentro de la misma división, de la misma área. Y creo que hemos encontrado formas de trabajar colaborativamente, ¿no? De unir esos puentes, esos puntos donde tú generas valor y yo genero valor y cómo empezamos a encontrar estas batallas en común, más allá de que cada uno tenga sus propios desafíos de posicionamiento, de proyectos y todo lo demás que cada uno de nosotros tiene también como líderes, es traer esos temas a la mesa y conversarlos de una manera bien transparente y honesta. Genera también para mí una cultura clientecéntrica, porque no es solamente ser clientecéntrico hacia el cliente, ¿no? Creo que todo esto que estamos hablando puede ser aplicado internamente, por eso hablaba al inicio, es capaz una cultura centrada en el humano, y ese humano es tanto el colaborador como el cliente. Exactamente, y si vamos a las bases de si uno, bueno, a mí me ha gustado meterme de estudiar un poco la historia del diseño, vamos a decir, no del diseño en general, que también lo he estudiado, pero sino este diseño de experiencia, ¿no? Que podríamos llamar gran paraguas, ¿verdad? ¿Y dónde surge esta necesidad o esta forma de hacer las cosas? Podríamos decir, es el diseño de experiencia, como lo vemos nosotros para medios digitales. Es una disciplina que podríamos decir tiene cosas comunes con diseño gráfico, tiene cosas comunes con diseño industrial, tiene cosas comunes con diseño de procesos, pero tiene sus particularidades. Entonces, ¿de dónde surgen eso y dónde se plantea? Y una de las cosas que descubrí es como, bueno, ok, en realidad una de las bases filosóficas y históricas de este diseño era el diseño holístico noruego. En realidad podríamos llamar de Dinamarca, Noruega, todos los países nórdicos, que generaron esta cultura que para crear un buen producto, y estábamos hablando incluso de diseño de sillas, no era solamente el diseñador industrial o de producto o el arquitecto trabajando solo, sino que construían el producto en base a un diseño con antropólogos, sociólogos, ingenieros, y ya de por sí traían la base de que esto, para que sea bueno y que esté centrado en las personas de las cuales queremos resolver el problema, es holístico. Requiere la visión de más de uno.
Y creo que nosotros como diseñadores UX, por ponerlo de una manera, User Experience o Non-Experience, en ese afán de validarnos, muchas veces cerramos las puertas. Y incluso me acuerdo el concepto de que muchas veces estaba de moda, como que teníamos hasta nos ponían, o nos buscábamos estos cubículos especiales que eran las peceras. Y ahí están las peceras de los diseñadores. Era como nos poníamos en peceras llenas de post-its y era como, y nosotros sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien haciéndolas así, ¿verdad? Y en realidad era como que nos aislábamos más. Somos Era como, distintos. Somos sí, distintos. somos los distintos. Wow, no. Acá donde está pasando lo de verdad, la creatividad, lo cool es acá adentro. Y es al revés, la creatividad surge en los mejores estudios de creatividad demuestran que las empresas, la creatividad surge en los puntos de contacto. Surgían en los dispensadores de agua, porque se juntaban justamente esta gente de áreas y conectaban con conocimiento. Entonces, creo que tenemos que volver a eso. Totalmente. Y lo que estoy diciendo me parece que Sí. la cultura del cliente requiere eso como base. Totalmente, totalmente. Y creo que lo peor que nos puede suceder como áreas de diseño es que nos perciban, muy contrario a lo que la práctica trae, nos perciban lejanos, o sea, cercanos al cliente, pero lejanos al negocio. No tendría ningún sentido que nosotros diseñemos solo pensando en el cliente, ¿no? Sin dejar de pensar en nuestro cliente interno. Entonces, creo que es de los dos lados y siempre, como te decía, siento que diseño, no lo siento, creo, ¿no? Estoy segura que diseño es ese puente, ¿no? Es ese puente que debe existir entre las distintas disciplinas que tenemos en una empresa, las distintas unidades que se tiene en una empresa, porque además es la única manera en la que nosotros podemos hacer bien nuestro trabajo, y lo acabas de decir. La única forma de hacer un buen diseño es escuchando y aprendiendo de todo lo que va a impactar ese diseño. Entonces, mantenerte alejado en una pecera, lo único que hace es que diseñes de espaldas a quien finalmente es quien va a salir a vender ese producto. Es verdad. Y creo que hay dos palabras acá que últimamente yo las repito mucho, que es diseño sin contexto no existe. O sea, no estás diseñando con D mayúscula. Porque decir que estás haciendo el verbo de diseñar en el sentido de crear algo, dibujarlo, pero diseño con D mayúscula es con contexto. Y diseño es síntesis. Y para hacer síntesis no puedes tener solamente una... Si es solamente tu idea, no puede ser una síntesis, porque es tu idea. Es solamente uno, no hay ese uno. De acuerdo. La síntesis implica la unificación de varios puntos donde vos los confluís y los unificás en algo único que logra resolver toda la diferencia que tiene. Pero esas dos palabras, contexto y síntesis. Pero la tercera, que fue la que dijiste vos ahora, que me parece que yo no le había tomado el peso pero para la cultura es clave, es el liderazgo. Y ahí quería que me cuentes un poco más, ¿cómo estás trabajando vos el liderazgo y cómo estás trabajando vos con tus líderes entonces para generar una cultura? ¿Qué es lo que les estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo que desarrollen, que creen, que se hagan cargo? Esa es una excelente pregunta porque creo que es algo que también estamos nosotros en proceso de y en evolución de trabajar. Nosotros hemos pasado por un cambio muy grande a nivel de COE. Nosotros somos un COE dentro del banco, somos el COE de diseño estratégico dentro del banco. Tú lo has dicho, somos el día de hoy más de 150 diseñadores, ¿no? Es un equipo gigante. Hemos pasado por un cambio, una evolución de todo lo que son, por ejemplo, nuestros mapas de carrera, ¿no? Y en esta evolución, y creo que ha sido, al principio pensamos que nos metíamos en una aventura chiquita y terminó siendo una aventura gigante, y mi equipo lo podrá contar, ¿no? Pero también cosas que fuimos identificando en el camino, por ejemplo, es este liderazgo en diseño, ¿no? Que hemos estado pidiendo por tanto tiempo y que hemos estado exigiendo por tanto tiempo sin necesariamente dar una formación para que exista, ¿no? Fue algo, por ejemplo, que salió en este tema, en esta investigación y evolución que hemos hecho de nuestros 3 principales, digamos, mapas de carrera dentro del COE, ¿no? El día de hoy estamos trabajando, y te diría, no necesariamente estoy pidiendo o exigiendo algo todavía, porque creo que estamos en proceso de crear cuáles son esas bases que necesitamos nosotros para justamente ayudar a promover una cultura clientecéntrica de una manera que pueda ser escalada y consistente. Porque creo que todo líder de diseño en su ADN trae, como decía, dentro del proceso, la empatía, la cercanía,
Pero ¿cómo hacemos que esto realmente sea consistente y escalable? Es solamente Ujú. si nos ponemos a hacer la tarea de decir, ok, en las bases de nuestros mapas, ¿qué tiene que existir para que esto finalmente sea escalable y consistente? ¿Qué tiene que existir en la parte de liderazgo para que no sea un tema de Belén? Hoy día, mañana viene otra líder, Y o cambia antes de mí todo. hubo otra líder y cambia Sí. todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente esto sea escalable y consistente? Y consistente para mí es una palabra que es bien importante cuando hablamos de cultura, porque la cultura no Ujú. se crea de un día para el otro. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué le pides hoy a tus líderes? Yo creo que hoy estoy exigiéndome más a mí de qué necesito yo de ellos y tener muy claro eso en un modelo que pueda finalmente ser escalable cuando ni ellos ni yo tal vez estemos en el banco, pero siga siendo importante generar una cultura cliente céntrica, ¿no? Entonces, creo que, digamos, si tuviera que decirte, bueno, ¿qué estamos haciendo ya hoy que no necesariamente está, digamos, en estas bases que estamos creando? Primero es generar estos puentes con negocios, o sea, los líderes saben que tienen que ser pues, un referente para los líderes de las unidades en las cuales sus chapters de diseño están. Eso es súper Ok. importante. Dos, que tienen que escucharlos y entender cuál es su necesidad, ¿no? ¿Cuál es la expectativa del negocio? Tenemos que acercarnos a entender más qué está necesitando el negocio, qué sucede, cuál es su problema, qué quiere resolver, para que después hagamos la tarea de unirlo con las necesidades y finalmente se cree esta propuesta de diseño que sea sostenible, esta propuesta de negocio que sea sostenible en el tiempo. Y tres, generar o trabajar en generar una voz importante de diseño en los espacios en los que estemos. Primero ha sido un reto ganarnos ese espacio en ciertos Paso, lugares sí, dentro del banco, ¿no? definitivamente. Es muy Ujú. difícil, ¿no? Y una vez que ya estamos ahí, que creo que es un avance, es generar valor en esos espacios y tener una voz en esos espacios. Y no digo que es simplemente levantar la mano y hablar, ¿no? Es en qué momento hablas, en qué momento aportas, cómo vas Ujú. aprendiendo y escuchando, y empiezan tus contrapartes a ver que existe un valor que diseño trae y te empiezan a llamar a la mesa, ¿no? Entonces creo que eso sí es algo que estamos trabajando desde ya, que no necesariamente está en un papel, pero que sí es algo con lo cual yo vengo trabajando hace mucho tiempo y que a mí me ha dado muy buen resultado. El estar cerca a negocio creo que es una de las más o de las cosas que no deberíamos dejar de hacer nunca desde diseño. Completamente de acuerdo. Creo que esa responsabilidad y lo estamos viendo, responsabilidad de ser, justamente voy a repetir la palabra, responsable con la palabra. Entender cuándo tenés que participar y qué peleas tenés que dar y de qué manera las tenés que dar. Incluso me ponía a pensar en esto que decías, que de la venta relacional y comercial que vos tenías antes, es también entender ese ADN de decir, güey, espera, pero esto no es diseño y negocio. Ni siquiera es el chapter de tal unidad de negocio con la unidad de negocio. Es el líder con el líder. Es una relación también que tiene que ver con entre personas. Por más que tenga que ver con... Y creo que es como el lado B. A un lado A yo creo que lo que dijiste, Belén, estoy 100% de acuerdo. Esto no puede solo depender de personas, porque mañana se van esas personas y se desmorona todo. Pero por eso tenemos que crear estructuras, procesos que den soporte desde un mínimo, ¿verdad? No podemos esperar el máximo, pero sí el mínimo, que se logre algo que continuamente, consistentemente se haga. Pero claro, dependiendo de ciertas personas, eso va a ser mucho mejor o va a ser Total. estándar, ¿verdad? Va a ser lo mínimo. Pero la clave es entender esto de que al final vos te querés acercar al negocio. Acercarte al negocio es acercarte a las personas del negocio, es acercarte Totalmente. al gerente de marketing, al gerente de ventas, al gerente de productos y entender qué le está pasando a él. Y a él le puede estar pasando porque claramente nosotros suponemos que toda la gente de negocio tiene las mismas habilidades. Y nosotros, que de repente nos está tocado más bienestar también de ese lado. No es así, o sea, de repente yo soy un genio en el relacionamiento, pero no soy tan bueno en otras partes estratégicas, y vos de repente sos una crack en estrategia y en marketing, pero de repente si te pongo en un evento para que hagas networking, no es lo que te sale bien. Entonces, no todas las personas de negocio tienen las mismas habilidades y por lo tanto van a tener los mismos problemas. Y por eso nosotros nos podemos acercar y entregar distintas soluciones. Me acuerdo que creo que fue el primer episodio del podcast, lo hicimos con Sebastián Amorín, que además de un ex socio, ha sido un diseñador que ha tenido mucha trayectoria en Amazon. Claro, Conozcámonos, exacto, veamos cómo tenés que tener totalmente. paciencia. Sí,
Sí, y creo que hay de los dos, ¿no, Martín? Porque tenemos ese exceso de entusiasmo y a veces asustamos al negocio y muchas veces somos muy tímidos, Y ¿no? también, sí. No, y aún cuando sabemos que hay que hacer cambios, nos quedamos callados y decimos, no, pero tal vez él sabe más que yo, tal vez lo que traigo a la mesa no es tan valioso, ¿no? Sí, Entonces, y es ahí donde tienes que empezar a ver también, nuevamente, porque finalmente la cultura, como digo, tiene que ser promovida por los líderes y en algún momento, esto también lo he leído, es para realmente hacer un movimiento cultural en una empresa, esto tiene que venir de arriba hacia abajo. ¿No? Y creo que tienes que tener a tu C-level, tienes que tenerlo comprometido con que realmente esto es algo que puede convertirse en un futuro en una ventaja competitiva, porque a corto plazo sí, creo que son muchísimas las ventajas que trae, pero a largo plazo creo que son aún mayores, ¿no? Y estamos todavía descubriéndolas. Pero 100%. sí creo que tenemos que, como líderes, entender también el equipo es súper importante, ver cuándo somos entusiastas y queremos ir a cambiar algo que efectivamente, o sea, primero genera la relación, ¿no? Yo siempre digo, hay que hacer relaciones no transaccionales porque si solamente nos quedamos en las transaccionales, que es muchas veces lo que nosotros como diseñadores creemos que tenemos que hacer, que tenemos que ejecutar, nada más. Yo tengo que ejecutar bien. No, porque la ejecución sin realmente tener el buy-in de la otra persona, como tú decías, alguien que realmente crea en que lo que tú estás ejecutando, proponiendo, va a cambiar, es lo mejor, es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, Sí. creo que el tema de las relaciones es importantísimo, no solo en diseño, en cualquier industria. Yo le digo, por mi background, lo hago muchísimo y trato también de llevarlo a mi equipo, ¿no? De generar relaciones más allá de lo transaccional, termina rompiendo muros gigantes. Y una parte es la empatía, pero otra parte me parece que es y el entender que nadie va a tener la razón, sino que la razón se construye entre todos y en equipo. Y la única manera de trabajar en equipo consistentemente, porque vos podés trabajar en equipo y ser con una sola persona y que sea él, y el resto del equipo va atrás y bueno, yo quiero ser el que rompa todo y haga las cosas y quiero ¿Sí? llevarme el ego, me explico, que el ego se ponga por delante. Si querés que consistentemente el equipo funcione, en realidad no es eso el camino, sino que el camino es el de relacionémonos, ganemos todo, buscamos lo mejor para el equipo y eso es una habilidad que de repente no se ha desarrollado muy bien fuertemente en nuestras formaciones de diseño. ¿Me explico? Porque somos muy, y tradicionalmente, ¿viste? Tal, el User Experience Team of One, ¿me explico? Es como, estabas solo muchas veces, la mayoría estábamos solos trabajando. Entonces, no hemos desarrollado también ese músculo de trabajar en equipo bien. O estamos acostumbrados a trabajar con diseñadores. Pero ¿cómo trabajas en equipo con gente que tiene otra mentalidad, otra disciplina, otra forma de pensar? Pero trabajar en equipo en serio, no ser parte de una célula, donde vos sos parte de un proceso productivo y entregás un output, ¿no? Sino de trabajemos en equipo. Eso es otra cosa. Totalmente, totalmente, porque además, y ahí has tocado algo importante, es cuando queremos hacer grandes cambios, siempre va a existir una resistencia, ¿no? Mm, Entonces, un cambio cultural, ¿no? Creo que uno de los primeros obstáculos que enfrenta probablemente es la resistencia al cambio, que no es menor. No es menor porque justamente nosotros, por ejemplo, que estamos acostumbrados a trabajar en la célula de diseño, y yo mañana le digo a alguien, bueno, ya no vas a trabajar en la célula de diseño, te vas a ir a trabajar, ahora tu célula va a estar compuesta por distintas otras personas, ¿no? Y tú vas a ser el único diseño. Lo más probable es que lo primero sea, pero ¿por qué? Si yo trabajo bien así, si ya porque, estamos claro, porque me estás correctos, si estoy dándote los castigando. resultados, exactamente, ¿por qué me castigas? ¿No? Entonces, la resistencia al cambio termina siendo algo que con el relacionamiento puede suavizarse, ¿no? Mm, Claramente no es lo único, ¿no? Relacionarse no soluciona todos los problemas del universo, pero partimos de acercarnos y de entender qué puede estar motivando, preocupando, quitándole el sueño a la otra persona y desde ahí empezamos a construir. Yo puede ser que construya un mensaje contigo desde un conocimiento ambos de diseño, ¿no? Y la conversación pueda fluir muchísimo, ¿no? Capaz en términos conceptuales, en términos de visión, a 20 años, 10 años, pero no es lo mismo si yo me voy a sentar con alguien que finalmente tiene una idea del diseño como yo la tenía hace 5 o 6 años. Es muy sí. distinto el approach que tienes que tener y ese primer acercamiento, como digo, suaviza y ayuda a que la resistencia al cambio sea, ok, tal vez hay algo de esta persona, ¿no? Que no necesariamente su mensaje me está convenciendo, pero hay algo en ella o en él
que me genera confianza. Entonces voy a escucharlo Tal una cual. segunda vez o voy a escucharlo una tercera vez. Y vas ganando esos espacios donde finalmente vas a tener que convencer a audiencias más grandes de por qué hacer este cambio cultural, ¿no? Ujú. De a uno come la gallina y se llena. Como decía el viejo dicho, es que también hay que empezar de a poco. Hay que saber empezar de a poco e ir ganándolos de a uno. Y lo que nos pasa ahora, ya sé, que queremos que todo suceda. Y es como no tenemos también la paciencia esa Sí. de esperar que las cosas anden, ¿no? Sí, 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 eso nos pasa mucho además el día de hoy, ¿no? El día de Mm, hoy es la velocidad a la que vamos no nos permite darnos cuenta que hay cosas que tienen que madurar, ¿no? Las mejores exacto. cosas en el mundo maduran, ¿no? Y Como- toman su tiempo Sí, para crearse, ¿no? Alguien me dijo hace poco, no se creó Roma en un día, ¿no? es Entonces, verdad. tómate tu tiempo porque muchas veces la frustración termina siendo un enemigo gigante de las unidades como la mía, que quiere hacer, porque como digo, no soy la única, que quiere hacer un cambio hacia una cultura cliente céntrica, termina siendo algo que puede desacelerar el avance, porque Mm, terminas diciendo, pero no salió como esperaba, pero no tuve la respuesta que quería. Pues no vayamos pensando de que en un día vamos a transformar una organización o organizaciones que vienen trabajando por mucho tiempo de una manera muy distinta y que tampoco está mal, ¿no? no, Estamos entrando a una era en la que efectivamente nos hemos dado cuenta que estar cerca al cliente, mm, escucharlo, ser empáticos, el ser humano está primero, etcétera. Estamos entrando, bueno, no estamos entrando ya hace algunos años, pero no es que lo anterior haya estado mal, ¿no? Y a eso no. también creo que es importante decirlo, ¿no? Tal cual. Y ese tema, ahí hay como dos lados que están buenos que estás diciendo, que es el manejo de la frustración. Vas a tener, un líder de diseño tiene que saber manejar la frustración, ¿verdad? Y tiene que reconocer que justamente que estos cambios van a demorar, que ojalá sucedan lo más rápido posible. Pero no hay no es un proyecto de cambio, porque yo puedo implementar todos los talleres que quiera, puedo hacer toda la educación, modificación, etcétera, pero igual va a demorar. Es como creer que porque me acuerdo había un chiste que decía como un project manager es una persona, y no, project manager esto no es un chiste, no es que se lo tomen a... Es una persona que piensa que puede poner nueve mujeres y que un niño puede nacer en un mes. Es lo mismo, es como que no, es que meterle más recursos o hay que meterle más ímpetu, y no, las cosas a veces tienen una madurez y llevan un tiempo que es de la naturaleza humana, podemos llamar, de la naturaleza misma del proceso de aprendizaje de cambio, y querer acelerarlo, lo único que hace es romperlo y y destruirlo. Entonces tenemos que saber tener la paciencia para pensar no en este año, sino también en los próximos 5, en los próximos 10, en los próximos 20, y saber que estamos construyendo un camino, pero que De probablemente acuerdo. nosotros máximo aportaremos una parte del camino nada más. De acuerdo, y creo que eso lo complementaría con, pero también es importante ir mostrando resultados, ¿no? Mm, Cuando somos unidades que empezamos a promover cambios culturales, hay que ponernos metas pequeñas, metas que sean realizables y aspiraciones grandes, ¿no? Las aspiraciones grandes son quienes nos van a motivar, pero los resultados son los que nos van a ir permitiendo también generar mayores espacios, como decía, mayor confianza de que efectivamente vamos en la dirección correcta. Y esto es algo que yo, al menos como líder de diseño, siempre percibo es, miramos, ¿no? O sea, mostremos mm, éxito a través de resultados tangibles que no siempre son resultados de negocio, ¿no? Pero en resultados tangibles que nos permitan ver que efectivamente el esfuerzo detrás o por detrás está dando vale. resultados, ¿no? Belén, quiero pasar a una sección de nuestro podcast que sirve para, voy a tomar la palabra que utilicé hoy, la síntesis de nuestras ideas. Y está inspirada en los elevator pitch del mundo startup, pero enfocado a nuestro público. Nosotros lo llamamos el 3x3, que es 3 consejos en 3 minutos que le darías a estos líderes de diseño, estos gerentes, estas personas que están queriendo implementar cambios y culturas cliente céntrica y se están enfrentando a los desafíos, a las dificultades que nosotros ya hemos hablado. ¿Qué 3 consejos le darías para poder avanzar y apuntalar una cultura cliente céntrica? Bueno, el primero creo que lo hemos hablado muchísimo y es algo que yo lo he dicho, me apalanco mucho en eso, es relacionamiento, ¿no? Acercarnos a las personas, y no solamente hablo a los clientes, acerquémonos a nuestros compañeros, a nuestros pares, a los líderes de nuestras empresas,
escuchemos, hablemos, que nos conozcan, porque finalmente somos personas, y yo siempre lo digo, somos personas tratando con personas. Entonces, están bien las relaciones transaccionales en algunos puntos, pero cuando queremos hacer cambios tan importantes como el cultural, generar relaciones más allá de las transaccionales es importantísimo. Para mí ese sería como mi primer gran consejo. El segundo, y creo que también lo he dicho aquí, es mostremos resultados. Es súper importante como líderes de diseño, no solamente cuando queremos hacer cambios culturales, sino cuando queremos realmente demostrar que nuestro equipo está generando valor, es mostrar resultados, empezar a medir, hablar con indicadores, setearnos indicadores desde el inicio es muy importante. Y creo que el tercer consejo, y no es menor, ¿no? Es contar con el buy-in de los líderes del C-Level, ¿no? O sea, creo que es bien importante que esto no sea una pelea única, ¿no? O sea, como dije... Espectacular. Belén, si la gente se quisiera contactar contigo para poder intercambiar ideas, etcétera, ¿qué canal te gusta, usás normalmente como para poder estar vinculada a la comunidad? Vamos a dejar el link en la descripción del episodio para que si la gente te quiere contactar te busque. Belén, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hoy fue un placer, la verdad. Nos quedamos cortos de tiempo, creo que teníamos para seguir charlando un buen rato, largo y tendido. Y gracias por tu tiempo. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en Soho Human Tech. Soy Martín Pizarno y agradezco a Delphi Cioan y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Digital Experience. Sayonara.